Este chico de 6 años de edad era un apasionado del dibujo. Un día pintó una casa muy parecida a la que se encontraba en la bahía. El muchacho decía que era su antiguo hogar en el que vivía con su antigua madre. Cameron Macaulay empezó desde muy temprano a explicar a la gente de su alrededor cómo era su otra vida. Con tranquilidad y sin contradicción alguna, relataba cómo era esa otra mamá, una mujer cariñosa de cabellos largos. Incluso algunas veces llegaba a describir también cómo era la casa en la que vivía lejos, muy lejos de Glasgow, blanca, grande y cerca de un lugar donde iban y venían aviones. Aunque en un principio la madre de Cameron Macaulay lo atribuyó a una imaginación desbordante, las dudas se volvieron más inquietantes cuando, a medida que crecía, los detalles se iban volviendo más definidos, más claros. El niño decía que le encantaba ir a jugar a la playa, un lugar tranquilo donde el viento solía acariciar el cabello de su madre. En algunos casos, Cameron Macaulay llegaba a ser tan preciso con sus descripciones cuando se trataba de su hogar que sorprendía a todos. Conocía con precisión cada lugar, describía, por ejemplo, que la casa tenía 3 baños y que siempre lo acompañaba un perro blanco y negro al que quería mucho, así como también un coche negro que tenía la familia. No obstante, había algo que lograba conmover aún más a la madre de Cameron. En sus narraciones, él tendía a recordar con especial tristeza a su padre, un hombre con el cabello de punta, vaqueros rotos y rostro amable. Un hombre que falleció por no mirar a ambos lados de la calle. Su nombre era Shane Robertson. Aquello no era normal. La madre de Cameron no podía soportar más aquella situación, en especial porque veía a su hijo sufrir por unos recuerdos que, en realidad, nunca había vivido. Fue entonces cuando llamaron a Jim Tucker, director médico de la Clínica Psiquiátrica Infantil y Familiar de la Universidad de Virginia, un hombre especializado en tratar a niños que recuerdan vidas pasadas. Entre sus obras cabe destacar, por ejemplo, su libro Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Tras hablar durante varios días con el pequeño Cameron Macaulay, el doctor Jim Tucker no lo dudó. Debía llevarse al niño y a su madre a la isla de Barra para averiguar si todo lo explicado por el niño era real. Tras contarle el plan a la madre, ella accedió inmediatamente. Ambos estaban ansiosos de comprobar si todo lo que decía un niño de tan solo 6 años era real. Puede que te preguntes de qué modo pudieron empezar a buscar a esa otra familia de Cameron. La isla no es especialmente grande, pero existen emplazamientos muy similares al descritos por Cameron. Una casa blanca al lado de la playa y además el dato tal vez más preciado, el nombre de su padre. Como era de esperarse, al llegar a la costa de la isla encontraron la playa y la gran casa blanca que tantas veces había descrito Cameron Macaulay. No obstante, el niño se llevó un trago amargo al ver que su hogar no estaba en las mismas condiciones que lo había visto por última vez. La casa yacía al lado de la playa completamente deshabitada. Se notaba que los años habían pasado y nadie la había recorrido. Aún así, el niño pudo enseñarle a su madre y al doctor su habitación, sus rincones secretos, los parajes que él solo conocía. No obstante, a pesar de la excitación por volver a lo que había sido su casa, Cameron vivió aquella experiencia con gran tristeza. No llegaba a comprender que el punto temporal donde se situaban sus recuerdos eran en los años 60. Habían pasado muchos años. El tiempo había pasado, apenas quedaban vestigios de ese mundo al que él había pertenecido. Al no encontrar personas ahí, se vieron obligados a consultar el registro civil de la isla, y con ayuda de un historiador lograron al instante dar con los nombres que habitaban aquella casa. Y todo encajaba, desde luego. La casa, el perro, un coche negro de la familia, una pista de aterrizaje cercana. Lo único que no cuadraba en la historia de Cameron Macaulay era lo que más dolor le causaba. Allí había vivido la familia Robertson en los años 60, por supuesto, pero no existía ningún Shane Robertson. Ningún hombre había fallecido en un accidente de tráfico tal y como recordaba el niño. Cameron Macaulay volvió a su casa y a su existencia normal, tranquilo por haber demostrado que lo que sentía era real y que, de algún modo, había entrado en contacto con lo que fue su otra vida.